Ya chicos, ¿cómo están todos? Bien también. Vamos a comenzar nuestra última clase, que son dos clases en verdad. En la primera vamos a hablar de un poquito de tumores óseos y en la segunda vamos a hablar sobre infecciones osteoarticulares y con eso ya vamos a cerrar el módulo de traumatología. ¿Ya? Entonces. ¿Ya ven bien la presentación? Súper. Entonces, ya. Bueno, a modo general, los tumores sabemos que son cualquier tipo de crecimiento anormal de un tejido que va a aparecer y se va a desarrollar en un tejido definido, ¿ya? O sea, pueden haber tumores de cualquier tipo de célula. En el sistema musculoesquelético, los tumores se van a desarrollar tanto en el hueso como en las partes blandas asociadas, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener tumores de distinta estirpe, ¿ya? Acá vamos a ver más que nada los tumores óseos, ¿ya? Pero para que sepan que también pueden haber tumores de las partes blandas. Em, las lesiones primarias y primitivas a nivel óseo son relativamente infrecuentes y van a afectar principalmente a adolescentes y jóvenes, ¿ya? Y es importante porque en general son un reto diagnóstico eh, porque suelen requerir una alta sospecha clínica y por esto mismo el diagnóstico y los tratamientos suelen presentar algunas dificultades. ¿Ya? Entonces, como les decía, son en general cuadros poco frecuentes. En general, los de partes blandas son más frecuentes que los óseos primarios, ¿ya? Y en general, las lesiones benignas y los pseudotumores son más frecuentes que los tumores malignos, ¿ya? Lo importante es que estas lesiones, como comprometen el esqueleto en general, pueden producir invalidez o incluso los más agresivos pueden ser letales. Y como les decía, el diagnóstico suele ser tardío y todos los tumores malignos. ¿Por qué? Porque son generalmente asintomáticos a menos que sean de rápido crecimiento y produzcan en el fondo alteraciones evidentes como el de la foto, ¿cierto? Porque en general los pacientes demoran en consultar por lo mismo, porque son oligosintomáticos, entonces pueden tener alguna molestia, pero que no les genera inicialmente mucha limitación funcional, entonces se demoran en consultar, y también por errores en diagnóstico. Por eso es súper importante tener una alta sospecha clínica. En cuanto a la epidemiología, esta diapositiva quiero que se la graben bien, ¿ya? Porque el tumor óseo más frecuente es la metástasis. Como les decía, los tumores primarios del hueso son menos frecuentes, ¿ya? Entonces, lo más frecuente es que sea una metástasis de un primario de otro lado. Por lo tanto, cada vez que tengamos un tumor óseo, siempre tenemos que ir a buscar un primario en otro lado. El primario más frecuente en el hueso es el osteocondroma, ¿ya? Que es un tumor benigno. Y el tumor maligno primario más frecuente es el osteosarcoma, que es mucho menos frecuente que el osteocondroma. Entonces los vamos a clasificar los tumores primarios en benignos, malignos y las lesiones pseudotumorales, ya que se van a comportar clínicamente como un tumor, pero no son un sobrecrecimiento de tejido. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con esta tríada, que es la clínica, y acá es súper importante el rango etario porque eso nos va a otorgar una sospecha diagnóstica de qué tipo de tumor es el que tenemos que sospechar.
La radiología, que siempre va a ser el apoyo diagnóstico importante para ver la localización, la extensión, y también hay algunas características radiográficas que también nos pueden orientar al tipo de tumor. Y la biopsia, que la biopsia va a ser lo que nos va a confirmar qué tipo de tumor es, si es un tumor benigno, maligno, y qué tipo celular tiene el tumor para poder plantear después los tratamientos. En cuanto a la orientación diagnóstica, como les decía, la edad es súper importante, porque si se fijan acá en la tablita, tenemos distintos tipos de tumores que son más frecuentes en distintas edades. Por ejemplo, en los recién nacidos, lo más frecuente es que sea una metástasis secundaria a un neuroblastoma. Es muy raro que un recién nacido tenga un primario. Después en los niños son más frecuentes los quistes óseos, ¿ya? Pero también aparecen unas de Ewing, ya que después lo vamos a ver. Y ya, por ejemplo, en los adultos y en las edades avanzadas, los sarcomas, ya condrosarcomas y las metástasis de primarios de otros lados tienden a ser más frecuentes. Acá hay otra tablita que esto es como un resumen para que ustedes, este es como el resumen de todo lo que vamos a ver en la clase, ya donde los diferencian benignos, agresivos y malignos. Estos agresivos no necesariamente son malignos, sino que tienen un crecimiento rápido y son altamente destructivos, entonces pueden generar malignidad sin necesariamente tener riesgo de metastizar. Y los podemos diferenciar, que después vamos a ver la clasificación en los tumores que son formadores de huesos, formadores de cartílago, formadores de tejido fibroso o con características celulares especiales, ¿ya? Y ahí tenemos los distintos tipos. En cuanto a la radiología, obviamente la radiografía simple es la imagen de mayor utilidad para el diagnóstico inicial, ¿ya? O sea, yo el primer estudio diagnóstico que le voy a pedir al paciente va a ser la radiología y me va a entregar mucha información, como les decía, de localización, de características de la lesión, etcétera. Y hay algunos patrones, ¿cierto? Y algunos signos que nos pueden orientar a si esta lesión es benigna o maligna, ¿ya? En general, los benignos son bien delimitados, tienen un poquito de esclerosis perilesional reactiva, que se nos habla como de un proceso inflamatorio, ¿ya? Y ausencia de invasión de partes blandas. Mientras que los malignos en general son mal delimitados, destruyen la cortical del hueso y tienen frecuentemente extensión extraesquelética. Otros estudios diagnósticos que podemos solicitar, por ejemplo, la gammagrafía con isótopos radioactivos, eso nos va a servir para identificar tejido con actividad metabólica aumentada, que es lo más frecuente en las neoplasias malignas, ¿cierto? También nos va a servir para detectar lesiones múltiples, ¿cierto? Cuando yo estoy sospechando que puedan haber metástasis a distancias o distintos tipos o tumores como con distintos focos, también nos va a servir. La tomografía es muy sensible para determinar el grado de destrucción de un tumor, ¿ya? Y para la localización precisa de la lesión, ver si compromete articulación o no, ver si destruye cortical o no, etcétera. Pero la resonancia va a ser la que nos va a entregar más detalles sobre límites, extensión, invasión de partes blandas. También nos va a servir para evaluar la respuesta del tumor frente a la radio y quimioterapia, por ejemplo, si el tumor... Y también nos va a servir para planificar la cirugía. Son un poquito más complejos como el PET-CT, que al final nos va a servir para evaluar la extensión a localizaciones extraesqueléticas, parecido a lo de la gamografía, ¿ya? Y también nos va a servir para evaluar el estadiaje tumoral. Y la biología molecular, eso cuando estamos pensando en casos más sindromáticos, donde el estudio genético también nos puede otorgar un target terapéutico para ciertas drogas quimioterápicas. En cuanto a la biopsia, en muchos casos es lo único que nos va a permitir el diagnóstico definitivo, ¿cierto? Para saber específicamente qué tipo de tumor es el que tenemos, ¿ya? Y se puede hacer de distintas formas, con punción, con trocar, con biopsias intraquirúrgicas, etc.
¿ya? Y aquí, bueno, hay algunas recomendaciones para la realización de la biopsia, pero en realidad eso ya es de manejo de especialistas, no lo van a hacer ustedes nunca como médicos generales, ¿ya? En cuanto al estudio de extensión, de los primarios de hueso, el pulmón es el más frecuente sitio de metástasis. Ya a todos los pacientes con un tumor óseo se les tiene que hacer estudio de extensión con una radiografía de tórax lateral y un TAC de tórax, por lo mismo. Y el TAC de abdomen y pelvis se va a utilizar para identificar el compromiso ganglionario en pacientes que tengan tumores de extremidades inferiores. La tapificación, esto lo conocen, ¿cierto? El TNM, ya vamos a tener los grados 1 bien diferenciados, los grados 2 mal diferenciados y los grado 3, ¿cierto? Que pueden ser grado 1 o grado 2. Y acá pueden ser intracompartimentales o extracompartimentales, ¿ya? Y si tienen o no metástasis. En cuanto al tratamiento, ya esto como orientación general, los tumores benignos generalmente se tratan con una resección local o un curetaje, ya excepto los hemangiomas porque pueden sangrar mucho, entonces ahí generalmente se tratan con radioterapia. Mientras que los tumores malignos, el tratamiento es mucho más agresivo y pueden requerir amputación del segmento o una resección amplia seguida de una reconstrucción con injertos, prótesis, plastías. Hay distintos tipos de técnicas. En cuanto a la quimio-radioterapia, la quimio neoadyuvante pre y postoperatoria es el factor que más ha contribuido a mejorar la supervivencia de pacientes con tumores malignos como el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing. En general, los sarcomas óseos en niños, especialmente en los rhabdo, que son tumores de partes blandas, van a responder bien a la quimioterapia. Y la radio se emplea fundamentalmente después de la resección quirúrgica, más que nada como para limpiar posibles restos tumorales que quedan después de la derivación. Entonces, como mensaje, todo aumento de volumen, dolor y o impotencia funcional que persiste referido a un segmento del esqueleto específico obliga a pensar en patología tumoral. Ya, o sea, si ustedes tienen un paciente con un dolor que es refractario a tratamiento médico, que han intentado cosas y nada le pasa al dolor, pídanle una imagen. Bien, en, en cuanto a la clasificación de los tumores óseos, ya, como les decía, vamos a clasificarlos según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que se basa en criterios histopatológicos para diferenciar los distintos grupos, ¿ya? Y esta clasificación se centra principalmente en los tumores primarios, dejando aparte las lesiones pseudotumorales. Bien, entonces tenemos los tumores formadores de huesos, que ahí tenemos los benignos como el osteoma, el osteoma osteoide y el osteoblastoma, los intermedios, que son el osteoblastoma agresivo, y el maligno, que es el osteosarcoma. En cuanto a los formadores de cartílago, es lo mismo pero con cartílago, el condroma, el osteocondroma, el condroblastoma y los malignos, el condrosarcoma. También tenemos los tumores de células gigantes y aquí tenemos el sarcoma de Ewing, los mielomas, los tumores neuroectodérmicos, principalmente nos vamos a enfocar en este, que es el sarcoma de Ewing. Los tumores vasculares, que ahí los más frecuentes son los hemangiomas, y los tumores derivados del tejido conectivo, que ahí los más frecuentes son los fibrosarcomas. En cuanto a las lesiones formadoras de hueso, ya dentro de las benignas tenemos el osteoma osteoide, que es una tumoración benigna que es localizada frecuentemente en la cortical del fémur proximal y de la tibia. Y raramente se puede encontrar, por ejemplo, en elementos posteriores de la columna. Es más frecuente en hombres, ya entre los 5 y los 30 años, o sea, se presenta en gente joven y radiológicamente se caracteriza por una zona de engrosamiento cortical em, con áreas de esclerosis reactivas que contienen una lesión osteolítica. Bien, aquí si se fijan, ahí en este radio hay un fragmento de lesión osteolítica ahí. Bien.
Clínicamente se va a manifestar como un dolor de características inflamatorias, que puede ser nocturno, que excede con antiinflamatorios, y el tratamiento, em, lo que se hace es resecar en el fondo este nido de, de, de tumor, ¿cierto? Con una cirugía abierta, puede ser percutánea, puede ser radiofrecuencia, ¿ya? Y esto puede hacerse guiado por TAC. Y en cuanto a los malignos, tenemos el osteosarcoma, ¿ya? Que es un tumor maligno primario. Se asocia a alteraciones de genes supresores de tumores, ¿ya? Esto es parte de lo que hablábamos del estudio, el estudio de biología molecular, ¿cierto? Y el rango de edad de presentación también es en gente joven, ¿ya? Es entre los 10 y los 20 años, con un segundo pico a los 40 años, ¿ya? Entonces tenemos primero entre los 10 y los 20, después a los 40. Y cuando se presenta en este segundo pic de incidencia, generalmente se puede asociar a malignización, ¿ya? Eh, Se localiza principalmente en la metáfisis de la rodilla, ya como lo vemos acá. Todo esto es el tumor, bien, y puede dar metástasis pulmonares a distancia que en general al momento del diagnóstico están presentes en el 10 al 20% de los pacientes. Radiológicamente nos vamos a encontrar con esta imagen osteolítica, ¿cierto? Con una reacción perióstica, que si se fijan acá, el periósteo se ve, ¿cierto? Em, y que se asocia a masa en las partes blandas, ¿ya? Entonces el paciente puede presentar un aumento de volumen, por ejemplo, en el muslo de partes blandas y que es secundario a este tumor óseo. El tratamiento en general es una combinación de quimio y cirugía, ¿ya? O sea, ahí se hace una resección quirúrgica con márgenes amplios y una quimioterapia pre y postoperatoria. Y en general tiene una buena tasa de supervivencia a 5 años, sobre el 70%. En cuanto a las lesiones formadoras de cartílago, de los benignos vamos a tener el encondroma, ¿ya? Que en general se va a localizar en la región metáfiso-diaficiaria, típicamente en las falanges, ¿ya? Como aquí, ¿ok? Son en general tumores benignos que son asintomáticos, ¿ya? Se diagnostican como un hallazgo casual o por alguna fractura patológica y aparece en general entre los 20 y los 50 años. Y lo importante es que se puede encontrar en el contexto de algunas enfermedades como la enfermedad de Ollier, que es una encontromatosis múltiple, o el síndrome de Maffucci, que también son múltiples encontromas asociadas a la presencia de hemangiomas, ¿ya? Entonces son estas como entidades sindromáticas que pueden presentarlos. Radiológicamente vamos a tener esta lesión lítica bien delimitada que en ocasiones se puede insuflar y adelgaza la cortical, ¿ya? Y eso puede aumentar el riesgo de las fracturas patológicas. Y hay un signo característico que acá no lo logramos apreciar, pero que se llama, que son calcificaciones en forma de palomitas de maíz en su interior. Raramente se maligniza, ya es una lesión bastante benigna, salvo en contexto de estos síndromes de la enfermedad de encontromatosis múltiple. Otra lesión benigna formadora de cartílagos son las exostosis. Este es el tumor óseo primario más frecuente, ¿ya? Lo encontramos más frecuentemente en adolescentes y adultos jóvenes y es una excrescencia ósea, ¿ya? O sea, se ve claramente acá que hay un pedículo y el tumor. Y esta exostosis está recubierta por cartílago, generalmente pueden ser de base amplia o estrecha, y que se continúa con la cortical del hueso. La forma más habitual es en la rodilla y húmero proximal y menos del 1% se maligniza, ¿ya? Generalmente son lesiones bastante benignas. Ahora, si el manejo en general se pueden observar,
pero si ocasiona muchos síntomas, se saca, ¿ya? Una vez terminado el crecimiento, porque estos, como están cubiertos de cartílago, hasta que el esqueleto no esté completamente maduro, tienen riesgo de seguir creciendo o de volver a crecer si uno los saca. Si alguien tiene un osteocondroma, no se lo opera nunca y en la edad adulta comienza a crecer o sigue creciendo, hay que sospechar que se puede haber malignizado. Otra lesión benigna, el condroblastoma, ¿ya? Este en general es un tumor típico de la segunda década y es casi exclusivo de adolescentes, ¿ya? Y es un tumor epifisiario de huesos largos, ¿ya? Lo más frecuente es fémur y tibia proximal. Es una lesión lítica central, ya bien delimitada, acá vemos claramente los bordes del tumor, ¿cierto? Y que presenta calcificaciones en el 40 al 60% de los casos. ¿Ya? El manejo, como es un tumor altamente agresivo localmente y tiene tendencia a la recidiva, tiende a ser quirúrgico con curetaje y tratamiento ayudante local. Y obviamente después de este defecto óseo se tiene que rellenar con un ingreso. En cuanto a las malignas, tenemos el condrosarcoma, que lo podemos ver acá. Es el segundo tumor maligno óseo en incidencia, ya se presenta con mayor frecuencia en pelvis, fémur y cintura escapular. Aparece con mayor frecuencia entre la cuarta y la quinta década de vida y ahí hasta la séptima década de vida. A la radiología es una lesión radiolúcida con presencia de calcificaciones. Y frecuentemente estas células comienzan a formar cartílago, pero no forman hueso, ¿ya? A la histología hay muchas variantes de este tumor y que dependiendo de la variante es el grado de agresividad, ¿ya? Eso hace que en algunas ocasiones el diagnóstico diferencial por medio de biopsia em, es un reto, ¿ya? Para los patólogos, ¿ya? Porque ahí se tienen en el fondo que saber específicamente qué tipo es, eh, si es un tumor de bajo grado, de alto grado, etcétera, para, eh, para determinar el tratamiento. Y en estos casos, como se trata de un tumor maligno, el manejo en general es con quimio y radioterapia y, perdón, es un manejo quirúrgico porque son resistentes a la quimio y a la radioterapia. En cuanto a los tumores de células gigantes, acá tenemos el osteoclastoma, ¿ya? Este es un tumor benigno que es localmente muy agresivo, ¿ya? Si se fijan acá todo el compromiso que tiene de la tibia proximal, ¿ya? Y que tiene una alta tasa de recidiva, hasta el 40% en los primeros 3 meses. Lo más frecuente es que se presente en mujeres entre la tercera y cuarta década de vida y se caracteriza por esta lesión lítica, ¿ya? De las epífisis de los huesos largos, que normalmente adelgaza la cortical, la insufla y la rompe, ¿ya? Se han descrito algunos casos de metástasis pulmonares, ya un 2 al 3% de los pacientes, y el tratamiento consiste en la resección, el curetaje, ¿ya? Y el relleno con injertos para cubrir el defecto. En cuanto al tumor de células redondas, acá tenemos el sarcoma de Ewing, ¿ya? Este es un tumor de alto grado que se caracteriza por pequeñas células redondas, ¿ya? Por eso se llama tumor de células redondas. Algunas de ellas van a tener algunos patrones citológicos algunos patrones citológicos neurogénicos, ¿ya? Por lo tanto, forman parte de todas las lesiones que se denominan los tumores neuroectodérmicos periféricos. Es el segundo tumor maligno óseo más frecuente en adolescentes. 15 hombres. ¿Ya? Entonces, es súper importante sospecharlo porque es un tumor maligno que se da en población joven y muchas veces el tratamiento es resección quirúrgica, pero muchas veces
Su localización predilecta, las diáfisis de los huesos largos, el fémur, la tibia, el húmero, ¿ya? Pero también puede encontrarse en las plantas, ¿ya? A este se le conoce como el gran simulador, ¿ya? Porque clásicamente se describe como un tumor que afecta el estado general y que produce alteraciones analíticas, ¿ya? Por lo que tiene un amplio grado de amelitis, por ejemplo, que la vamos a ver después. Radiológicamente vamos a tener esta lesión osteolítica, ¿ya? Acá se ve acá el compromiso de la metáfisis de las partes blandas. Y que va a tener áreas de, perdón, es una lesión, esta lesión es osteolítica permeativa. ¿Qué quiere decir eso? Que compromete acá las partes blandas y destruye la cortical. Y el diagnóstico también puede haber afectación genética con esta traslocación cromosómica. Siempre estos sarcomas se tienen que estudiar se tiene que hacer estudio de extensión con resonancias de seguimiento, el TAC pulmonar y las gamografías para ver metástasis a distancias. Y el tratamiento, como les decía, es cirugía más quimioterapia pre y postoperatoria y radioterapia en caso de que no se pueda resecar. El pronóstico de supervivencia es bueno, en general, del 80%, dependiendo de la localización y de la respuesta inicial a la quimio. En cuanto a los tumores vasculares, les comentaba que el más frecuente es el hemangioma, que es esta malformación vascular que con mayor frecuencia compromete los cuerpos vertebrales. Es un tumor benigno, ya, y muchas veces es un hallazgo, y que puede generar esta lesión lítica con estriaciones en panal de ave. Cuando son muy grandes y muy líticos, pueden generar fracturas patológicas, pero es muy poco frecuente. Generalmente son asintomáticos y no requieren tratamiento. En cuanto a los tumores del tejido conectivo, acá tenemos lesiones benignas como el fibroma desmoplásico, que es una lesión muy poco frecuente, que tiene un aspecto histológico benigno, aunque en la radiología se ve bastante feo, ¿ya? Y clínicamente cursa de esta forma agresiva, ¿ya? Estas lesiones bien feas, pero con un comportamiento benigno. Se encuentra principalmente en niños, en las metáfisis, y el tratamiento es quirúrgico. Hay que resecar esa lesión por el comportamiento agresivo. Y en cuanto a los malignos, tenemos los fibrosarcomas, que en general se localizan en las metáfisis de los huesos largos en pacientes adultos y adultos jóvenes y adultos de mediana edad. Y radiológicamente vamos a tener esta lesión lítica, perdón, con un patrón apolillado. ¿Ya? Esta es una imagen de resonancia, que no es lo que vemos habitualmente, pero es una imagen de resonancia y que si se fijan acá arribita se ve un poquito el patrón apolillado. em, y que clínicamente son tumoraciones dolorosas que van a producir edema, limitación de la movilidad. Por lo tanto, el tratamiento de estos tumores es quirúrgico y se ha demostrado que la quimioterapia no tiene evidencia que apoye su uso. Es un tumor altamente metastásico incluso después de la resección completa, ¿ya? Por lo tanto, su pronóstico depende de la histología, de la edad y de la localización. En cuanto a las lesiones pseudotumorales, y con eso ya terminamos, tenemos el quiste óseo esencial, que es una cavidad dentro del hueso que está llena de líquido seroso. Si se fijan acá, está lleno, 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 lleno este hueso de líquido. Y en general se da en pacientes jóvenes menores a 20 años. Su localización más frecuente son las metáfisis cercanas a la fisis, ¿ya? Y es típico del húmero proximal, como la imagen de acá, pero también se puede presentar en el fémur proximal. Suelen ser asintomáticos y en ocasiones por la extensión de la lesión y el adelgazamiento de la cortical pueden generar fracturas patológicas. Dentro del tratamiento hay distintas opciones como las aspiraciones, la inyección de corticoides, el curetaje y el injerto
y algunos tratamientos sustitutivos con cementos o osteoinductores, etcétera. En cuanto al quiste óseo aneurismático, ya es parecido al anterior, pero es una gran cavidad, o sea, es mucho más grande que la otra y que frecuentemente está tabicada en su interior rellena de sangre. Se presenta con mayor frecuencia en niños, ¿ya? Y clínicamente puede provocar también dolor, impotencia funcional, edema, etc. En la radiología se ve esta lesión lítica expansiva que tiene estos niveles, ¿ya? Si se fijan acá se ven claramente estos como lóbulos que tiene en su interior. Em, y el tratamiento en general es quirúrgico, ¿ya? Se puede hacer curetaje, se puede seguir con un injerto y la tasa de recurrencia puede llegar hasta el 50%. En cuanto a los tumores benignos de partes blandas, son el tumor localizado de origen en el tejido no epitelial extraesquelético, lo que incluye el músculo, el tejido adiposo, el tejido fibroso que acompaña a los vasos sanguíneos y al sistema nervioso periférico. ¿Ya? Su etiología es desconocida y presentan cierta predisposición genética en su desarrollo y en general son más frecuentes los malignos que los benignos. Y acá les puse un cuadrito resumen de todo lo que hablamos, ¿ya? Para que lo tengan ahí para repasar después. ¿Dudas de esto? Por mi parte no, profe. Bien, vamos a pasar a la siguiente entonces. Entonces, dentro de las infecciones osteoarticulares vamos a hablar principalmente de dos, la osteomielitis y la artritis séptica. En cuanto a la osteomielitis, tenemos este proceso inflamatorio infeccioso que va a comprometer tanto al hueso como a la médula ósea y principalmente la etiología es bacteriana hematógena, ¿ya? Es característico de niños, ya es mucho más frecuente en niños menores a 5 años, muy raro en adultos, generalmente se asocia a inmunosupresión, uso de drogas endovenosas, etcétera. Y como les decía, la vía hematógena es la más frecuente, pero también se puede dar por contaminación directa, por ejemplo, en las fracturas expuestas, o por continuidad con lesiones, por ejemplo, si el paciente tiene un absceso, etc. En general se caracteriza por una alta carga bacteriana por gramo de tejido, ¿ya? Y se puede clasificar en aguda o crónica en base a la presencia de hueso muerto, ¿ya? O detritus celular. En En general, tiene mal pronóstico porque es difícil identificar el agente causal. Hay una mala farmacodisponibilidad de antibiótico en el hueso, ya existe mucha resistencia antibiótica y está la presencia de los biofilms, que son estas capas protectoras que generan las bacterias, que hace que la penetrancia antibiótica sea también son oligosintomáticas y tienen una alta morbilidad y mortalidad, sobre todo la artritis séptica. Se pueden asociar a inmunosupresión y a múltiples actos quirúrgicos en un intento de debridar este tejido, ¿ya? Y muchas veces hay riesgo de amputación. La etiología en el 95% son monomicrobianas y el agente más frecuente es el Staphylo aureus, ¿ya? Sobre todo en niños, ¿bien? Y cuando está asociado, por ejemplo, a un antecedente de cirugía ortopédica, ya donde hay uso de material osteosíntesis, ahí pasa a tener más frecuencia el streptoepidermis, ¿ya? Pero aquí también les puse esta tablita donde está como más específico cuáles son los agentes más frecuentes por vía hematógena, ¿cierto? Y secundarios a foco contiguo y a insuficiencias vasculares. El biofilm, como les decía, es esta sustancia polimérica ya que genera resistencia bacteriana, ¿ya?
El cuadro clínico de la osteomielitis es un cuadro de síntomas constitucionales, ¿cierto? Este el dolor, la fiebre, compromiso del estado general, que es más frecuente en la osteomielitis aguda. Cuando se asocia la fiebre a taquicardia y hipotensión, obviamente tenemos que sospechar que hay una sepsis asociada. Y también podemos tener eritema, dolor a la palpación, edema, o sea, todo signo de inflamación, ¿cierto? Y puede existir este drenaje del tracto sinusal, ya que es esto que vemos acá, que es básicamente como una fístula, ¿cierto? Que comienza a drenar, pero eso es más frecuente en las osteomielitis crónicas. También puede haber limitación funcional, claudicación, etcétera. Y siempre es importante evaluar las articulaciones por encima y por debajo del área comprometida. ¿Bien? Y evaluar la insuficiencia vascular local o sistémica, porque eso también puede contribuir en el pronóstico y en el manejo. En cuanto al estudio diagnóstico, la VHS es más sensible y asciende más tardíamente que la PCR, ¿ya? La PCR a los 3 a 5 días, ya, perdón, la VHS se demora 3 a 5 días en comenzar a elevarse, mientras que la VHS a las 48 horas ya está alta. Y al mismo tiempo la VHS se demora más en descender con un tratamiento bien hecho, ¿ya? Puede permanecer hasta 4 semanas elevada, incluso cuando la PCR ya está negativa. El estudio microbiológico, hasta el 80% tiene hemocultivos positivos antes del inicio de antibióticos, ¿ya? Y en caso de que haya dudas, se puede hacer un cultivo del tejido óseo por medio de una punción con aspiración. En cuanto a las imágenes, la radiografía inicial es normal, ¿ya? O sea, en la primera semana puede que no veamos nada o vamos a ver solo tumefacción de las partes blandas, ¿ya? Las alteraciones típicas, como por ejemplo la neoformación perióstica, la osteolisis, aparecen recién a los 21 días. Y el TAC es de mayor utilidad en los casos crónicos y la ecografía puede haber alguna alteración de tejidos blandos a las 72 horas, pero no nos va a decir nada del hueso. ¿Ya? En cuanto puede haber hipercaptación hasta en el 95% de los casos en las primeras 24 horas, ¿ya? Y la resonancia siempre es la prueba de elección ante dudas diagnósticas porque tiene alta sensibilidad y especificidad y precognosticos y es muy útil en localizaciones difíciles como por ejemplo la pelvis y la columna. En cuanto al tratamiento y quirúrgico, ya el tratamiento antibiótico inicialmente es empírico según el grupo etario, como habíamos dicho ahí tenemos la sospecha de diagnóstico etiológico. Las primeras semanas se hace con vía oral hasta que desaparezca la fiebre y los signos inflamatorios agudos y posteriormente se hace un traslape a vía oral que se va a mantener hasta que se normalicen la VHS y la PCR, siempre con un mínimo de 6 semanas de tratamiento. Y el manejo quirúrgico va a estar indicado cuando haya refractaria al tratamiento antibiótico después de 24 a 48 horas, cuando haya presencia de abscesos intra o extraóseos, cuando requiramos hacer una biopsia o cuando haya artritis séptica concomitante, si la evolución clínica lo aconseja, un debridamiento agresivo del tejido óseo necrótico. Aquí están los esquemas de tratamiento empíricos, ¿cierto? Acá en el neonato, como es el estreptococo, vamos a partir con cefotaxima o cloxa. Ya cuando estamos pensando en aureus, ya tenemos que empezar a meter cefalosporinas, ya que va a ser como el tratamiento empírico inicial más frecuente. Hay otra entidad que es la osteomielitis subaguda, ya que va a ser un cuadro de comienzo insidioso, mucho menos sintomático que la osteomielitis aguda, y que se debe a un aumento de la resistencia del huésped y o a una disminución de la virulencia del germen.
Esto en general se asocia a uso de antibióticos en dosis insuficientes. Muchas veces los pacientes hacen tratamientos antibióticos por alguna otra razón, que es un antibiótico que la dosis quizás no es adecuada para la osteomielitis o es un tipo de antibiótico que tampoco cubre completamente el espectro, entonces en el fondo mata parcialmente, pero mantiene en el fondo una carga bacteriana baja pero presente. Lo que sí, siempre va a haber elevación de la VHS y la PCR, que va a ser un poco nuestra orientación diagnóstica. La radiografía puede ser útil para el diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con el cultivo más biopsia, ¿ya? Ojo que los cultivos pueden estar negativos por el uso previo de antibióticos. Si no responde a antibióticos, curetaje quirúrgico. En cuanto a la artritis séptica, ya vamos a tener este cuadro que es poco frecuente, pero requiere un reconocimiento diagnóstico y un tratamiento urgente para que tenga una buena evolución. Ya es típica en niños pequeños, menores de 5 años y adultos de grupos de riesgo. Ya también, igual que la osteomielitis, la etiología más frecuente es bacteriana, pero también puede ser fúngica, viral, etc. Generalmente es monoarticular, pero también se puede dar que sea poliarticular y ahí hace más difícil el diagnóstico. Y ojo que es una urgencia traumatológica porque produce daño articular y una mortalidad significativa de hasta el 25%. Y son causa de hospitalizaciones prolongadas. En cuanto a los grupos de riesgo, vamos a tener a los niños de sexo masculino y a los adultos mayores con patologías crónicas como la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus, el uso de prótesis, etc. Y la localización más frecuente seguido por la CADE. Acá también dejo los factores de riesgo, la diabetes y las prótesis por lejos lo mayor riesgo. Y en cuanto a la etarios, pero el Staphylo aureus es lejos el más frecuente y en niños son más agresivas, ¿ya? Y en adultos con patologías empieza a aparecer el Streptogrupo B y empiezan a aparecer las artritis gonocócicas. En cuanto a la fisiopatología, así súper simple, tenemos esta colonización bacteriana que va a generar esta respuesta inflamatoria aguda, ¿cierto? Con proteínas de fase aguda y activación del complemento, va a haber reclutamiento de células inflamatorias, un aumento de la metaloproteinasa y colagenasa, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a aumentar la presión intraarticular y disminuir la irrigación y la nutrición del cartílago, por lo tanto se va a empezar a destruir tanto la sinovial como el cartílago articular. En cuanto al cuadro clínico, como les decía, lo vamos a distinguir en artritis no gonocócicas y artritis gonocócicas. Las no gonocócicas en general son monoarticulares, aunque también se pueden haber afectadas otras articulaciones al mismo tiempo. La localización más frecuente es la rodilla y en niños menores a 6 meses puede estar afectada la coxofemoral. Se manifiesta por fiebre, compromiso del estado general, inflamación importante de la articulación afectada y dolor intenso que obliga al paciente a colocar la articulación en lo que se conoce como la posición de máxima capacidad volumétrica, es decir, la capacidad que le dé más volumen a la articulación para evitar tener las caderas, hacer en cuanto a las articulaciones, vamos a tener dos fases. La primera fase es donde vamos a tener síntomas constitucionales inespecíficos, fiebre, etcétera. Puede haber tenosinovitis, poliartralgias migratorias, lesiones cutáneas vesicopustulosas que en verdad van a ser súper inespecíficas, no nos van a orientar a nada. Y en la segunda fase se va a instaurar esta artritis mono o poliarticular. En cuanto al estudio diagnóstico, vamos a tener tres fases. La fase inicial con el laboratorio, luego la artrocentesis y el estudio del líquido sinovial, y luego las imágenes. En cuanto a los laboratorios, vamos a tener una PCR elevada generalmente mayor a 20, ya leucocitosis mayor a 12.000,
Y eso nos ofrece una probabilidad de predicción para la artritis séptica de sobre el 87%. La VHS, como recordamos, durante las primeras 48 horas probablemente no va a estar elevada, pero la PCR sí. ¿Ya? Los hemocultivos van a estar positivos en más de la mitad de los casos y la artrocéntesis ya es la prueba diagnóstica más importante, ¿ya? Porque eso nos va a dar la tinción Gram, que va a ser positiva hasta en el 95% de los pacientes infectados por cocos Gram negativos y en el 50%, perdón, en cocos Gram positivos y en el 50% de los Gram negativos. Y es obligación siempre que pidan un estudio líquido sinovial pedir cultivo para aerobios, anaerobios y el antibiograma. Y en cuanto a las imágenes, ya la radiología convencional en fases iniciales no nos va a dar mucha información, aparte de la afectación de partes blandas, pero a partir de la segunda y tercera semana se puede ver un poquito de osteopenia generalizada, osteolisis subcondral, afectación subperióstica, estrechamiento de la interlínea articular por destrucción del cartílago, etc. Y la eco y la resonancia nos van a dar un poquito de información más precoz, pero también nos van a ayudar, sobre todo la eco, para guiar la punción de la artrocentesis o para administrar tratamiento. Aquí les dejo la tablita con las características del líquido sinovial, ¿cierto? En el caso de una artritis séptica, vamos a tener esta leucocitosis con neutrofilia, ¿cierto? La glucosa baja y las proteínas altas. En cuanto al tratamiento, vamos a tener también la antibioticoterapia y la artrocentesis. En cuanto a la antibioticoterapia, vamos a tener este tratamiento empírico de amplio espectro, igual que en la anterior, que en general lo que más se usa es el esquema de ceftriaxona banco y después se ajusta según el antibiograma. Igual que la osteomielitis, se parte con esquema endovenoso por lo menos por una semana hasta que desaparezca la fiebre, el derrame y los signos inflamatorios, y se hace un traslape bioral hasta completar 2 a 3 semanas de tratamiento antibiótico en total. Y la artrocentesis se puede hacer una vez, con lo que puede ser suficiente, pero se puede repetir hasta 2 veces al día. En algunos casos se puede hacer una artrotomía o artroscopía, detritus celular, el tejido necrótico, y en las artritis de cadera, siempre artrotomía. Les dejo algunos más específicos según la sospecha diagnóstica. En general, el tratamiento es con cefalosporina, algo que cubra gran positivos en caso de sospecha o de dudas. Excelente. Ya, chicos, entonces terminaron las clases. Las preguntas para la solemne, por lo menos de las que hago yo de trauma, en general son bastante clínicas, ya son como casos clínicos, cosas así, para que apliquen lo de las clases más que aprenderse cosas tan de memoria, ¿ya? Cualquier duda, tienen mi correo, ahí el Diego tiene mi teléfono, me pueden escribir con confianza, ¿ya? Si es que tienen alguna duda de las clases, ¿ya? Y también, bueno, si me ven ahí en simulación y me quieren preguntar, también puede ser. Gracias. Sí, profe. Ya, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao, igual.